rellenando el cuerpo de la víctima en un barril grande y usando ácido para disolverlo en un líquido espeso y reconocible, logrando la eliminación completa del cadáver. Esta es una de las escenas más espantosas de la serie de televisión estadounidense clásica Breaking Bad. Como solemos decir, el arte imita la vida, pero ¿cuál es el caso real detrás de este horrible método de eliminación de cuerpos? Hoy, profundicemos en una historia de crimen real que involucra la disolución de miles de cuerpos. El 22 de enero de 2009, en una ciudad llamada Tijuana, ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos, se reunió en secreto un grupo de trabajo especial establecido por el ejército mexicano, específicamente para combatir los delitos de drogas. Habían recibido información de que durante varios días, decenas de hombres armados, arrogantes y de aspecto vicioso se habían reunido en una mansión en las afueras de la ciudad. Festejaban toda la noche con música alta, con numerosos autos sin licencia estacionados en la entrada, y muchas mujeres atractivas entrando y saliendo, causando disturbios importantes a los residentes cercanos. En consecuencia, los vecinos llamaron a la policía. Un oficial de civil enviado a investigar reconoció que la fiesta en realidad la estaba organizando Teodoro, el jefe del cartel de drogas local más cruel responsable de secuestros y asesinatos, y su banda. Ante criminales profesionales tan peligrosos, la policía claramente no tenía suficiente fuerza, por lo que inmediatamente informaron al ejército que enviara un grupo de trabajo especial para capturar este pez gordo. Desafortunadamente, la corrupción dentro del gobierno mexicano es notoriamente rampante, y estos grupos compran a informantes en casi todos los niveles. Tan pronto como partió el grupo de trabajo especial, los pandilleros de la mansión recibieron la noticia. Teodoro y más de 30 de sus hombres huyeron inmediatamente. Cuando llegaron los militares, solo encontraron un desorden y algunas armas abandonadas. Sin embargo, cuando el personal militar y policial responsable del registro llegó a la cocina, encontraron a un hombre borracho cocinando una olla grande de mariscos. Inicialmente, se sintieron decepcionados, pensando que era un fracaso capturar solo a un cocinero en lugar del líder de la pandilla. Pero para su sorpresa, cuando el comandante a cargo de la operación vio al hombre traído por sus subordinados, inmediatamente mostró una mirada de asombro y emoción. Ordenó severamente a sus hombres que llevaran al hombre de regreso al cuartel general, lo encerraran en la celda más segura y le asignaran guardias pesados. Las preocupaciones del comandante estaban justificadas. Esa misma noche, un equipo de sicarios de la pandilla fuertemente armados intentaron irrumpir en la prisión donde estaba retenido el hombre. Afortunadamente, el ejército estaba preparado y finalmente derrotó y expulsó a los posibles rescatadores. Entonces, ¿quién era exactamente este cocinero capturado y por qué tanto el ejército como la pandilla lo valoraban tanto? Se llamaba Santiago Meza López, apodado El Pozolero o El Maestro del Cocido, y en ese momento ocupaba el puesto número 20 en la lista de los más buscados del FBI a nivel mundial. Santiago nació en 1964 en una familia pobre de albañiles en el centro de México. Además de Santiago, había otros 9 niños en la familia, por lo que las dificultades que enfrentaban eran imaginables. Por lo tanto, Santiago comenzó a ganarse la vida de forma independiente desde muy joven. A mediados de la década de 1990, en busca de una vida mejor y más oportunidades, Santiago se mudó a Tijuana, una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. Aquí se casó, tuvo hijos y mantuvo a su familia trabajando como albañil en diversas obras de construcción. A través de algunos amigos, Santiago fue presentado al cártel de drogas de los Félix, la pandilla más poderosa de la zona, y se unió como sicario de bajo nivel. Sus tareas diarias consistían en cuidar y alimentar a los caballos del jefe. Con el tiempo, el jefe de la pandilla se dio cuenta de que Santiago tenía una resistencia psicológica extraordinariamente fuerte. Podía manejar cualquier peligro o escena espantosa sin ninguna reacción emocional, completando sus tareas como una máquina. Además, siempre fue honesto y eficiente en la realización de sus asignaciones. Al reconocer estas cualidades,
su jefe rápidamente lo ascendió de supervisor a líder subalterno, involucrándolo en operaciones centralizadas de tráfico de drogas. Poco después, fue ascendido a gerente de almacén, responsable de supervisar el inventario de drogas de la pandilla. Este era un trabajo extremadamente peligroso porque, ya fueran redadas del gobierno o ataques de pandillas rivales, el almacén siempre era el objetivo principal. La tasa de mortalidad de los gerentes de almacén era excepcionalmente alta. Pero el estilo de trabajo meticuloso y cauteloso de Santiago le permitió hacer bien su trabajo mientras se mantenía con vida. En una empresa regular, sin duda sería uno de los principales candidatos para el premio al empleado del año. Para 1995, con el objetivo de apoderarse de más rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos, el cártel de Sinaloa, liderado por el infame Capo Guzmán, comenzó a invadir Tijuana. Esto provocó un conflicto brutal y sangriento entre dos poderosas pandillas. Muchos jóvenes locales, atraídos por el estilo de vida lujoso de los capos de la droga con sus autos llamativos y hermosas mujeres, se unieron a las pandillas solo para convertirse rápidamente en carne de cañón en las líneas del frente del conflicto. Ambas pandillas recurrieron al secuestro y asesinato de miembros de la pandilla rival e incluso de sus familiares, en un intento de destruirse mutuamente. Durante los años más intensos del conflicto, miles de vidas inocentes se perdieron cada año. Los cuerpos de las víctimas aparecían frecuentemente en calles y callejones, en ocasiones incluso obstruyendo ríos. Para intimidar a sus rivales, las pandillas ocasionalmente colgaban cuerpos de víctimas de faroles o pasos elevados como demostración de poder. Tijuana se convirtió en un infierno viviente donde todos vivían con miedo. Ante tal caos, incluso el gobierno mexicano, notoriamente débil y corrupto, no podía permanecer indiferente. Se desplegaron militares en Tijuana para restablecer el orden. Además de los esfuerzos del gobierno mexicano, las pandillas también enfrentaron una presión significativa de los Estados Unidos. Con un conflicto tan sangriento sucediendo justo al lado de su frontera, la situación era intolerable para los estadounidenses. En consecuencia, intervino la Administración de Control de Drogas, DEA, DEA. La DEA y el FBI también comenzaron a tomar medidas, iniciando investigaciones y redadas contra los cárteles de drogas de Félix y Sinaloa. Bajo los fuertes golpes de ambos gobiernos, el conflicto pareció amainar. Los cuerpos empezaron a desaparecer de las calles y el número de asesinatos comenzó a disminuir. ¿Pero acaso las pandillas realmente habían hecho las paces? Por supuesto que no. Las personas observadoras pronto se dieron cuenta de que, si bien los asesinatos disminuían, aumentaba el número de desapariciones misteriosas. Esto se debía a que las pandillas habían cambiado sus tácticas, utilizando métodos más encubiertos para deshacerse de los cuerpos de las víctimas. La figura clave en esta nueva operación no era otro que el muy confiable Santiago Meza López. En 1996, los líderes del cartel de Félix comenzaron a intercambiar experiencias con organizaciones criminales internacionales, aprendiendo sus métodos de eliminación de cuerpos. Se dieron cuenta de que si podían disolver la carne de las víctimas en un líquido y luego triturar y desechar los huesos restantes, podrían destruir efectivamente cualquier evidencia de sus crímenes. Pronto, comenzaron a experimentar con este método. Necesitaban a un individuo leal y despiadado para manejar esta tarea. A finales de ese año, Santiago, que estaba administrando el almacén, fue convocado repentinamente al cuartel general del cartel y llevado a un laboratorio clandestino subterráneo. Allí, bajo la guía de lo que parecían ser expertos químicos, Santiago mezcló hidróxido de sodio con otros químicos en un barril de 200 litros para crear una solución altamente alcalina. Siguiendo instrucciones, colocó una pierna de cerdo grande en el barril y la removió ocasionalmente. En unas pocas horas, la carne del cerdo se había disuelto por completo, dejando solo un hueso de color blanco grisáceo. Los expertos explicaron que este proceso incluso destruía la información del ADN. Santiago probablemente entendió las intenciones del jefe a partir de esta demostración, pero permaneció sin emociones.
ejecutando cada orden con humildad y eficiencia. Su desempeño complació enormemente al jefe. 6 meses después, Santiago fue convocado nuevamente para un segundo experimento. Los pasos iniciales fueron los mismos, pero esta vez el barril contenía un cuerpo humano en lugar de una pata de cerdo. Varios miembros de pandillas de bajo rango también estaban presentes y estaban siendo entrenados para ayudar a Santiago en el futuro. Una vez más, Santiago ejecutó la tarea sin problemas. Para la mañana siguiente, la desafortunada víctima no identificada había desaparecido por completo, dejando solo un barril de líquido espeso de color rojo sangre y una pila de fragmentos de hueso. A partir de ese momento, se estableció oficialmente el departamento de limpieza del cártel de Félix, y Santiago se convirtió naturalmente en su líder. Recibía un salario semanal de $600 del cartel, y con su equipo, recibía cuerpos entregados por el cartel en lugares designados. Estos cuerpos solían pertenecer a miembros de pandillas rivales que habían sido secuestrados y asesinados. Después de aproximadamente 8 horas de procesamiento, los cuerpos se eliminaban por completo. Estos individuos desaparecían por completo del mundo. El líquido resultante de la disolución de la carne se acumulaba y luego se transportaba en camión a montañas remotas, donde se arrojaba por acantilados. Cualquier hueso y diente restante era incinerado y triturado por Santiago y su equipo antes de ser enterrado. A pesar de la naturaleza de este trabajo, que llevaría a la mayoría de la gente a un colapso mental, Santiago mantuvo su meticulosidad y dedicación habituales. Para manejar posibles aumentos en la carga de trabajo, mantenía una gran cantidad de barriles vacíos en el lugar de trabajo, y siempre aseguraba un amplio suministro de los químicos necesarios para el espantoso procedimiento. También compró máscaras de gas, trajes protectores y guantes de goma para garantizar la seguridad de él y su equipo. Bajo el liderazgo de Santiago, el departamento operaba de manera eficiente. En su apogeo, procesaban más de 30, a veces incluso 40 cuerpos cada mes. Durante este periodo, Santiago se ganó el apodo de El Pozolero o el Maestro del Cocido. El pozole es un plato tradicional mexicano hecho de maíz, verduras y carne, hervidos a fuego lento hasta convertirse en un guiso espeso, que se asemeja al estado de los cuerpos después del proceso de Santiago. Por lo tanto, los que estaban al tanto comenzaron a referirse a él como el maestro de hacer pozole. Santiago refinó continuamente sus técnicas. Descubrió que los baldes de líquido permanecían pesados y propensos a ser descubiertos accidentalmente durante el transporte y la eliminación. Para mitigar esto, diseñó y construyó un sistema de alcantarillado subterráneo para desechar los restos líquidos directamente. En sus confesiones posteriores, mencionó que vertían grandes cantidades de agua caliente en el sistema después de desechar los restos para evitar que las tuberías se obstruyeran. Típicamente, alguien como Santiago, responsable de un trabajo tan delicado y que posee abundante material de chantaje sobre la pandilla, no sobreviviría mucho tiempo, a menudo siendo silenciado después de un tiempo. Pero Santiago logró mantenerse con vida hasta su eventual captura, probablemente debido a su lealtad demostrada y a la impecable ejecución de sus tareas. Unos años más tarde, el Departamento de Eliminación de Cuerpos de Santiago fue asignado a Teodoro, el jefe de asaltos, secuestros y asesinatos de la pandilla. Los líderes de la pandilla probablemente esperaban que la colaboración de estos dos operativos eficientes produjera golpes más devastadores a las pandillas rivales. Irónicamente, en 2008, Teodoro desertó a una pandilla opuesta, y Santiago, atraído por una oferta monetaria significativa, lo siguió. Juntos, comenzaron a secuestrar y matar a sus antiguos colegas y asociados. Esto pone de relieve que en el mundo de las pandillas, la lealtad y la camaradería son a menudo ilusiones. Su única verdadera lealtad es a su riqueza e intereses. Entonces, ¿cómo alguien tan cauteloso y discreto como Santiago, que siempre se mantuvo tras bambalinas, llegó a ser identificado por la policía y terminó en la lista de los más buscados del FBI? Todo comenzó en 2005 cuando la policía capturó a 2 sicarios de la pandilla.
Durante el interrogatorio, confesaron que de hecho habían matado a 3 personas unos días antes y habían entregado los cuerpos de las víctimas al experto en eliminación de cuerpos de la pandilla, el pozolero. Basándose en las descripciones y pistas proporcionadas por los sicarios arrestados, la policía mexicana, con la cooperación del FBI de EU, finalmente descubrió la verdadera identidad de Santiago. Aunque Santiago no era un asesino violento en sí mismo, sin duda poseía amplia evidencia de crímenes de pandillas e información sobre las identidades de las víctimas. Capturarlo e interrogarlo podría potencialmente asestar un golpe significativo a los cárteles de la droga. En consecuencia, Santiago pronto fue catalogado como criminal buscado en varios países y el FBI lo colocó en el puesto 20 de su lista de los más buscados, incluso por encima de muchos líderes de pandillas. Sin embargo, debido a su naturaleza cautelosa y meticulosa, Santiago logró evadir la captura durante otros 4 años. No fue hasta principios de 2009 que lo atraparon durante una redada en una fiesta organizada por su superior, Teodoro. Quizás debido a años de estrés acumulado, Santiago bebió mucho en la fiesta. En su estado de ebriedad, se ofreció en voz alta a mostrar sus habilidades culinarias y se dirigió a la cocina para preparar mariscos. Se desconoce si alguien se atrevió a comer su comida, pero sí sabemos que durante la redada del ejército mexicano, el ebrio Santiago estaba demasiado ajeno al alboroto y la huida de sus compañeros, lo que lo llevó a su captura. Al recuperar la sobriedad, Santiago confesó a la policía que había dejado de llevar la cuenta después de procesar más de 200 cuerpos, estimando que había manejado al menos 300. El gobierno mexicano aprovechó la oportunidad para publicitar sus esfuerzos antidrogas, exhibiendo a Santiago frente a las cámaras para que lo viera toda la nación. Frente a los medios, las emociones de Santiago se derrumbaron por primera vez. Lloró pidiendo el perdón de Dios y expresó sus disculpas a las familias de las víctimas, afirmando que no era un monstruo sanguinario y que nunca había matado a nadie personalmente. Justificó su horrible trabajo como una necesidad para mantener a su familia, pero estas lágrimas y disculpas se revelaron más tarde como una simple actuación para provocar simpatía. En los interrogatorios policiales posteriores, Santiago se negó a proporcionar más información que pudiera ayudar a desmantelar las pandillas. Además, las investigaciones revelaron que su afirmación de procesar un poco más de 300 cuerpos era una subestimación significativa. En los años siguientes, la policía descubrió fosas comunes en varios sitios donde Santiago había trabajado, que contenían miles de fragmentos de huesos y un sinnúmero de dientes. Las estimaciones conservadoras sugieren que el número de víctimas ascendía al menos a miles. A pesar de estos hallazgos, el gobierno mexicano no procesó a Santiago por eliminación de cuerpos ni por otros delitos relacionados. En cambio, en 2012, fue condenado a solo 10 años de prisión por participar en el crimen organizado, lo que significa que podría ser liberado en 2022. Esta sentencia indulgente provocó una gran decepción entre los mexicanos, quienes creían que la corrupción dentro del sistema judicial había llevado a un castigo tan leve para alguien que había cometido crímenes tan horribles. Afortunadamente, según informes recientes, Santiago permanece encarcelado y el gobierno mexicano planea acusarlo de crímenes adicionales para extender su sentencia. Es mi esperanza que este maestro del cocido nunca vuelva a tener la oportunidad de mostrar sus macabras habilidades. En el caso de Santiago Meza López, también conocido como el pozolero, podemos observar la crueldad y falta de humanidad de las actividades del crimen organizado. En el contexto de una guerra entre bandas criminales, individuos como Santiago se vuelven impredecibles. Proveniente de una familia pobre, se convirtió en una figura poderosa en el oscuro mundo del narcotráfico y el crimen. En el manejo de este caso, también vemos la ineficacia del sistema legal y la decepción del público ante la leve sentencia que recibió Santiago. Aunque confesó y fue condenado, la pena parece demasiado indulgente para los crímenes que cometió. Esto refleja el fracaso del sistema judicial
en enfrentar el crimen organizado y plantea interrogantes sobre la equidad y transparencia en la aplicación de la ley contra criminales especialmente peligrosos. El caso de Santiago Meza López también nos recuerda la necesidad de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Trabajando juntos, los países pueden fortalecer su capacidad para enfrentar las redes criminales y garantizar que individuos como Santiago no puedan eludir la responsabilidad ante la ley. John era un camionero diligente. Un accidente lo dejó incapaz de trabajar, pero también le otorgó una compensación sustancial. Trágicamente, menos de un año después de recibir la compensación, encontraron a John muerto en su coche. Inicialmente, la policía sospechó que había sufrido un robo, pero a medida que avanza la investigación, rápidamente descubren a un asesino muy astuto. Este asesino no solo manipuló a John y a la policía, sino que también casi escapó de las consecuencias legales. El caso de hoy ocurrió en College Park, Georgia. Esta ciudad está ubicada en la parte norte de Georgia, aproximadamente a 10 millas de la capital, Atlanta. Con una población de alrededor de 14,000 personas, es una ciudad dentro de los condados de Fulton y Clayton. El protagonista, John, nació en Brooklyn, Nueva York, en 1963. Creció en lo que a menudo se llama los barrios bajos. A pesar de las duras condiciones de vida y la prevalencia de criminales a su alrededor, John tenía una madre responsable. Gracias a su estricta disciplina, John no fue influenciado por su entorno. Recibió una educación adecuada y, como adulto, consiguió un trabajo como camionero. En 1989, a la edad de 26 años, John encontró el amor. Su novia, Wanda, tenía solo 18 años en ese momento y estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria. Sin embargo, su relación enfrentó numerosos desafíos desde el principio. Estaba la diferencia de edad, y Wanda acababa de romper con su novio anterior y ya estaba embarazada de 8 meses. La familia de John estaba muy preocupada por esta situación, pero a pesar de todos los obstáculos, lograron formar una familia. En junio del mismo año, Wanda dio a luz al hijo de su exnovio, James. Estando preparado para esto, John rápidamente asumió las responsabilidades de un padre después de que naciera James. El hombre amaba mucho a James y consideraba al niño como a su propio hijo. Durante la siguiente década, John y Wanda tuvieron 3 hijos más juntos. Como una familia de 6, vivir decentemente en Nueva York era desafiante, especialmente porque Wanda no estaba trabajando y John era el único sostén económico. En consecuencia, su vida no era acomodada y apenas lograban llegar a fin de mes. Sin embargo, en 2003, un accidente cambió completamente las circunstancias de la familia. Mientras entregaba mercancías en un sitio de construcción, el hombro de John fue fracturado por puertas y ventanas que caían. Este accidente lo dejó incapacitado para continuar con su trabajo anterior y redujo permanentemente su capacidad para trabajar. Aunque fue una completa tragedia, John posteriormente demandó a la empresa constructora y recibió $600,000 en compensación. Este dinero le dio el coraje para comenzar una nueva vida y trajo cambios significativos a su familia. Alrededor de 2007, John trasladó a su familia a College Park, Georgia. En comparación con Brooklyn, Nueva York, el costo de vida y los precios de la vivienda eran más bajos allí. Compraron una casa grande en la zona por una pequeña fracción del dinero de la compensación, mejorando significativamente su calidad de vida. Trágicamente, este golpe de suerte inesperado no solo trajo cambios a su estilo de vida, sino que también llevó a una serie de problemas. En menos de un año, John se metió en problemas debido al dinero de compensación y finalmente pagó con su vida. Por la tarde del 28 de diciembre de 2008, alrededor de las 3 de la tarde, la policía local recibió un informe de un residente que afirmaba que se había producido un asesinato en un estacionamiento cerca del aeropuerto. Se encontró a un hombre muerto en un coche. Respondiendo rápidamente a la llamada, la policía llegó al lugar. Guiados por el informante, pronto localizaron el coche en cuestión.
un SUV Nissan plateado. El vehículo estaba estacionado en un lugar relativamente apartado. Sus puertas estaban desbloqueadas y la ventana del lado del conductor estaba abierta. Al abrir la puerta, la policía encontró una cantidad significativa de salpicaduras de sangre en el techo delantero del coche. Debajo de los asientos de la segunda fila estaba el cuerpo de un hombre que había sido baleado en la cabeza. Utilizando la licencia de conducir encontrada dentro del coche, la policía identificó rápidamente al fallecido como John, de 45 años. John fue encontrado con un gorro de lana, inclinado sobre el respaldo del asiento del conductor cerca de la puerta del coche. Estaba vestido con pantalones vaqueros azules, con los 4 bolsillos del revés. Faltaban sus pertenencias, incluido su teléfono y su billetera. Además, junto a su cuerpo también fue encontrado un casquillo de bala calibre 45. Teniendo en cuenta la posición de la manta, la dirección de las manchas de sangre y la herida de bala en la cabeza, la policía dedujo que le dispararon sin previo aviso. El perpetrador probablemente estaba fuera del coche y usó una pistola de calibre .45. Inicialmente, la policía sospechó que John podría haber sido víctima de un robo, dado que faltaban sus pertenencias y los bolsillos estaban vueltos del revés. Pero luego reconsideraron. El valioso coche de John no fue robado, lo que indica que el asesino podría no haber sido motivado únicamente por el dinero. También es posible que la escena del crimen fuera preparada intencionalmente. Teniendo en cuenta que el coche de John estaba aparcado en un lugar desierto, y que la zona donde ocurrió el incidente es famosa por actividades ilegales, con mucha gente adicta y traficante de polvo blanco, la policía planteó una segunda hipótesis. John podría haber llegado a la zona para cometer un delito y una transacción en polvo blanco. Hubo un incidente durante la transacción que provocó que un traficante de pólvora blanca o un adicto a la harina blanca le disparara. Con esta conclusión preliminar, la policía regresó a la comisaría para revisar el historial de John. Aunque no encontraron ningún antecedente criminal relacionado con sustancias ilegales, descubrieron una pista que podría ayudar a entender el caso. Resultó que una semana antes, la esposa de John, Wanda, había denunciado su desaparición a la policía. Al enterarse de esto, la policía fue inmediatamente a la residencia de John para entrevistar a su esposa. Según Wanda, en la noche del 20 de diciembre, 8 días antes de que se encontrara el cuerpo de John, John salió con 3 amigos a una discoteca en el centro de Atlanta. Se suponía que iba a regresar a casa esa noche, pero al día siguiente no apareció y su teléfono no fue respondido. Dado que esto era muy inusual para él, Wanda sintió que algo andaba mal. Contactó a la familia y amigos de John, pero cuando nadie sabía dónde estaba, fue a la comisaría esa tarde para reportarlo como desaparecido. Después de escuchar la declaración de Wanda, la policía le hizo preguntas adicionales. Cuando se le preguntó si John usaba sustancias ilegales, quiénes eran los 3 hombres y quién podría haber querido hacerle daño a John, Wanda respondió que, según su conocimiento, John no estaba interesado en sustancias ilegales y nunca las había usado. En cuanto a las identidades de los 3 hombres, Wanda dijo que no estaba segura. Solo sabía que eran de la ciudad natal de John y eran conocidos por los apodos Cash, Wayne y G. En cuanto a quién pudo haber asesinado a su esposo, Wanda cree que podría tener algo que ver con estos 3 hombres porque John mencionó que estaban involucrados en actividades criminales y sabía que su esposo estaba recibiendo una gran compensación. La amistad de John con estos hombres se debía principalmente a su pasado. Al crecer en un vecindario con poca seguridad, muchos de los amigos de la infancia de John eventualmente se dedicaron a la delincuencia, lo que hacía inevitable que John tuviera asociaciones con tales personas. Originalmente, esto no representaba un problema significativo, pero recientemente, después de que John recibió un pago de compensación sustancial, estos amigos, especialmente los 3 hombres, frecuentemente buscaban pedirle dinero prestado bajo varios pretextos. Inicialmente, por buena voluntad, John les prestó algo de dinero. Sin embargo, a medida que aumentaba la frecuencia y las cantidades de los préstamos,
John comenzó a sentirse incómodo y dejó de prestar dinero, aunque no rompió los lazos con estos amigos. Wanda cree que la negativa de John a seguir prestando dinero molestó a sus amigos, por lo que sospecha que los 3 hombres que salieron con su marido esa noche pueden estar involucrados en el caso. La policía verificó las declaraciones de Wanda entrevistando a los 4 hijos que estaban presentes en ese momento. La hija mayor de John mencionó que ella y sus hermanos estaban planeando salir a ver una película esa noche. Inicialmente, tenían la intención de tomar prestado el coche de John, pero él se negó, diciendo que necesitaba el coche, porque él también iba a salir. Entonces, los 4 niños tomaron el coche de Wanda para ir al cine. Alrededor de la medianoche, cuando los niños regresaron a casa, John ya se había ido, y Wanda estaba dormida en el dormitorio. Ninguno de los 4 niños notó nada inusual en casa. En consecuencia, la policía fue al club nocturno para investigar más a fondo. Después de revisar las imágenes de vigilancia del club nocturno e interrogar al personal, la policía no encontró evidencia de que John y los 3 hombres hubieran estado allí. Esto sugiere que la información de Wanda era incorrecta o que John la engañó. Era posible que John no hubiera ido al club nocturno y en cambio lo usara como excusa para encontrarse con otra persona, posiblemente un amante secreto, dado que había recibido una compensación significativa. Mientras la policía consideraba los siguientes pasos en la investigación, de repente recibieron una llamada de Wanda. Ella informó que mientras clasificaba las pertenencias de John, había descubierto accidentalmente un gran alijo de sustancias ilegales en el armario. Debido a que ella no conocía previamente estos factores, dio una respuesta equivocada cuando se le preguntó sobre la participación de John con sustancias prohibidas. Al reflexionar sobre el comportamiento pasado de su marido, Wanda ahora cree que él no solo consumió sustancias ilegales, sino que pudo haber estado involucrado en su distribución e incluso haber sido un traficante de polvo blanco. Desde que se mudaron, John viajaba con frecuencia de ida y vuelta a Nueva York con grandes cantidades de efectivo. Aunque Wanda no sabe el propósito del viaje de su marido a Nueva York y por qué trajo tanto dinero en efectivo, hallazgos recientes sugieren que John pudo haber ido a Nueva York para comprar grandes cantidades de sustancias ilegales para la venta en su ciudad actual. De lo contrario, la casa de Wanda no habría podido contener una cantidad tan grande de sustancias ilegales. Al enterarse de esto, la policía regresó a la residencia de John. Como había afirmado Wanda, encontraron una gran bolsa de sustancias ilegales. Pero curiosamente, una inspección más detallada no reveló herramientas para diluir el polvo blanco ni dinero en efectivo escondido. Esta discrepancia levantó sospechas entre la policía. Para confirmar si John usaba sustancias ilegales, la policía organizó una autopsia forense. Los resultados indicaron que John tenía rastros de sustancias ilegales en su cuerpo. Aunque la autopsia confirmó que John había consumido sustancias ilegales, no explicó todas las inconsistencias. Por lo tanto, la policía recurrió a la familia de John para obtener más información. La familia de John afirmó que a pesar de crecer en un área llena de crimen con muchos amigos involucrados en actividades delictivas, John había recibido una educación estricta y nunca usaría sustancias ilegales. También refutaron la afirmación de Wanda de que John viajaba con frecuencia a Nueva York para comprar sustancias ilegales. Según su familia, John solo había regresado a Nueva York 2 veces desde que se mudaron. Además, ambos viajes fueron para ir al hospital para comprobar su lesión en el hombro, y no viajes regulares a Nueva York, como afirmó Wanda. Además, John recibió un pago de compensación sustancial. Aunque una parte se gastó en comprar una casa, el dinero restante era suficiente para que él viviera cómodamente. Por lo tanto, John no tenía razón ni motivo para participar en el comercio ilegal de polvo blanco. Además, la familia de John proporcionó a la policía otra pista. El matrimonio de John y Wanda no era armonioso. A menudo tenían conflictos por asuntos triviales, principalmente debido a la naturaleza codiciosa de Wanda. Según el hermano de John, desde su matrimonio, John había trabajado incansablemente para mantener a la familia.
a pesar de sus esfuerzos, nunca satisfizo a Wanda. Ella molestaba frecuentemente a John y periódicamente lo echaba de la casa. Al hacerlo, el marido intentó complacer a Wanda dándole el dinero que había ganado con tanto esfuerzo para permitirle satisfacer sus diversos deseos. Inicialmente, esta táctica permitió a Wanda controlar eficazmente a John, pero John tenía sus límites y eventualmente se cansó de ello. Con el tiempo, comenzó a considerar el divorcio. John compartió esto con su hermano e incluso consultó a un abogado de divorcios. Sin embargo, alrededor de esta época, John recibió el pago de compensación de la empresa de construcción. Por razones desconocidas, este dinero mejoró su relación. En lugar de divorciarse, trasladaron toda la familia a Georgia para comenzar de nuevo. Dado que pasó menos de un año entre la solicitud de divorcio de John y el cambio de opinión de su esposa y el posterior accidente, el hermano de John cree que Wanda pudo haber tenido algo que ver con la muerte de John. La declaración de la familia de John llamó inmediatamente la atención de la policía. Luego investigaron el estado financiero y los registros de viaje de John durante el último año. Los resultados mostraron que John solo había comprado 2 boletos de avión a Nueva York, lo que indica que no viajaba allí con frecuencia. Además, la situación financiera de John era estable, con casi $160,000 en su cuenta, lo que sugería que no necesitaba el dinero y que era poco probable que estuviera involucrado en el comercio ilegal de polvo blanco. Este descubrimiento crucial contradecía completamente las afirmaciones de Wanda. En consecuencia, la policía la volvió a interrogar. Esta vez, fue sorprendentemente honesta. Rápidamente admitió que no había sido sincera y acusó a John de varios delitos. Según Wanda, John tenía una personalidad peculiar y volátil. Desde su matrimonio, a menudo la había insultado verbalmente y a veces recurría al robo, lo que llevaba a una relación inestable. Inicialmente, Wanda creía que con el tiempo, John mejoraría su temperamento. Sin embargo, la situación solo empeoró, con John volviéndose cada vez más abusivo con el tiempo. Según Wanda, el comportamiento de John se volvió más extremo, lo que iba en contra de sus expectativas. El abuso verbal al principio se intensificó en violencia doméstica durante los últimos 2 años. Wanda buscaba ayuda con frecuencia de la policía por problemas de violencia doméstica e incluso solicitó órdenes de protección múltiples veces. Por eso John era expulsado de la casa con frecuencia. En cuanto a por qué Wanda no optó por el divorcio, principalmente era porque cada vez que John cometía un error, él inmediatamente buscaba el perdón. A Wanda, que tenía esperanzas para los años que habían pasado juntas, todavía le quedaba una pequeña esperanza. Fue esta razón la que finalmente llevó a John a decidir cambiar su situación. Así que, en 2007, el año en que recibieron la compensación, se mudaron a Georgia para comenzar una nueva vida. Al principio, Wanda pensaba que el cambio económico traería esperanza a su futuro, pero se convirtió en una pesadilla. Después de mudarse, John se sumergió en su nueva riqueza y se volvió adicto al polvo blanco. Esto llevó a un rápido deterioro en su relación, y la seguridad personal de Wanda fue gravemente amenazada. Después de soportar repetidos abusos físicos, en defensa propia se vio obligada a matar a John. Según Wanda, la noche del incidente, habían planeado salir juntos para divertirse. Justo antes de irse, John usó en secreto polvo blanco en el baño, lo que asustó mucho a Wanda porque cada vez que John usaba este polvo, la obligaban ahí a hacer algo poco ético, debido a su comportamiento extremadamente grosero, que a menudo le causaba daño físico a Wanda. Esto es algo que ella no quería enfrentar ni aceptar. Por eso, para protegerse, la mujer escondió un revólver en su bolso, pero ella realmente no quiso lastimar a su marido. Entonces, para evitar que ocurriera una tragedia, Wanda fingió intencionalmente sentirse mal y canceló el plan de salir con John, con la intención de mantener cierta distancia de él de esta manera. Sin embargo, en ese momento, John ya había perdido el conocimiento debido a los efectos de las drogas.
Simplemente ignoró lo que Wanda estaba diciendo y la arrastró a la fuerza al asiento trasero del coche. Sabiendo lo que iba a suceder a continuación, Wanda huyó inmediatamente de la segunda fila del coche a la tercera fila. Cuando John se sentó en el asiento de la segunda fila del coche y estaba a punto de desnudarse, Wanda, para evitar ser víctima de violencia, disparó y mató a John desde atrás. Wanda insistió en que matar a John no fue su intención. Ella simplemente estaba en una situación muy peligrosa en ese momento. Si ella no lo hubiera hecho, definitivamente habría sido víctima de abuso físico por parte de John. Así que, por autodefensa, se vio obligada a tomar represalias. Después de escuchar la historia de Wanda, la policía inicialmente se sintió muy comprensiva porque John efectivamente había usado polvo blanco antes de ser asesinado. Y Wanda también había denunciado anteriormente casos de violencia doméstica. Después de una mayor investigación, la policía descubrió rápidamente varios problemas. Primero, Wanda afirmó que disparó y mató a su esposo, que estaba sentado en la segunda fila, y que su posición estaba en la tercera fila. Pero la situación real era que en el asiento del conductor del coche había un agujero de bala de arriba abajo. Esto indica que John fue disparado mientras estaba sentado en el asiento del conductor, no como afirmó Wanda, sentado en la segunda fila del coche. Además, había algunas salpicaduras de sangre debajo de la puerta trasera en el lado del conductor del coche. Basándose en la distribución de las manchas de sangre, la trayectoria de la bala en el asiento y la herida de bala en la cabeza de John, parece que Wanda estaba fuera del coche cuando disparó el arma, en lugar de, como afirmó, sentada en la tercera fila del coche. Este descubrimiento significativo, una vez más, refutó el relato de Wanda y también descartó la posibilidad de que matara a John en defensa propia, ya que no estaba en una situación peligrosa en ese momento. Ella estaba fuera del coche y tenía un arma de fuego. Si ella quisiera escapar, sería fácil hacerlo sin matar a John. La policía cree que el verdadero motivo de la mujer fue la riqueza de John. Debido a su violencia doméstica, ella ya no sentía nada por él, pero dejar a John le dificultaría mantenerse. Entonces, inicialmente, Wanda se comprometió sin elegir divorciarse. Sin embargo, este posible equilibrio se vio interrumpido después de que John recibió el pago de compensación. Incluso si dejaba a John, Wanda aún tendría derecho a una parte de sus activos, pero ella no quedó satisfecha con esto. Para maximizar sus beneficios, Wanda planeó el asesinato. En enero de 2012, John fue asesinado. 3 años después, el caso llegó a juicio. Debido a desacuerdos significativos entre la acusación y la defensa, y evidencia que respaldaba sus respectivos puntos de vista, el juicio duró mucho tiempo. La fiscalía argumentó que Wanda mató a John para obtener beneficios económicos, basándose en gran medida en el descubrimiento del coche del marido. Por otro lado, la defensa argumentó que Wanda actuó en defensa propia, citando el historial de violencia doméstica y abuso de polvo blanco de John. En esta situación, ambas partes llegaron a un acuerdo de culpabilidad para evitar un veredicto que pudiera favorecer a la otra parte. En última instancia, Wanda fue condenada por homicidio involuntario y sentenciada a 10 años de prisión. El juicio de Wanda puso fin a un caso trágico que puso de relieve la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras acciones. John, un hombre trabajador que superó un entorno difícil, finalmente cayó en circunstancias desafortunadas que lo llevaron a la muerte. Wanda, tratando de escapar de una situación que consideraba intolerable, tomó una decisión extrema que la llevó a prisión y a su familia dividida. Angela era una estudiante de tercer año en la universidad. Una noche, ella sufrió un brutal ataque que acabó trágicamente con su vida a los 20 años. La policía investigó activamente el caso, pero lamentablemente nunca capturaron al perpetrador. Con el tiempo, el caso se enfrió rápidamente. Justo cuando todos perdían la esperanza de resolverlo, ocurrió un inexplicable evento sobrenatural. La víctima apareció en el sueño de un amigo. Después de esta extraordinaria experiencia,
el amigo utilizó su propio método para ayudar a la policía a atrapar al verdadero culpable. ¿Qué sucedió exactamente? Adentrémonos en la historia. El caso de hoy tiene lugar en Dallas, Texas, Situada en la parte centro-norte de Texas, Dallas abarca un área de 997 kilómetros cuadrados y tiene una población permanente de aproximadamente 1.4 millones de personas. Es la sede del condado de Dallas y la tercera ciudad más grande del estado. Dallas es una ciudad diversa en términos de industria y etnicidad. La ciudad no tiene impuesto estatal sobre la renta y el costo de vida es relativamente bajo, atrayendo a personas de todas las clases sociales y de todo el mundo. El flujo de una gran población ha impulsado las industrias locales de bienes raíces y servicios, aportando nueva vitalidad a la ciudad. Como un importante centro económico en Texas y Estados Unidos, Dallas ofrece a los residentes abundantes oportunidades de empleo. La protagonista, Angela Marie Zamota, nació el 19 de septiembre de 1964. Al momento del incidente, solo tenía 20 años. Angela estudiaba en la Universidad Metodista del Sur en Dallas. Ella tenía una personalidad alegre y era muy popular entre sus compañeros. En su primer año, Angela se hizo muy amiga de su compañera de cuarto, Sheila. Aunque Angela se mudó fuera del campus con su novio, David, ella y Sheila mantuvieron una relación muy cercana. Durante toda la universidad, Angela priorizó sus estudios, especializándose en ciencias de la computación e ingeniería eléctrica. Disfrutaba asumiendo tareas desafiantes y esperaba trabajar en una industria dominada por hombres en el futuro. Para alcanzar el éxito y cumplir este sueño, Angela estudiaba muy duro, a menudo leyendo hasta tarde en la noche. Aunque sus estudios ocupaban la mayor parte de su tiempo, esto no le impedía hacer amigos. Después de romper con su novio David, Angela se unió a una hermandad. Durante este tiempo, conoció a su próximo novio, Ben McCall. Ben era mayor que Angela y ya se había graduado, logrando un éxito significativo en el campo de la construcción. Los dos tenían una relación dulce y planeaban casarse solo un año después. Para no interferir con los estudios de Angela, programaron la boda para después de su graduación. Sin embargo, antes de que la boda pudiera tener lugar, una tragedia inesperada afectó a Angela. El 12 de octubre de 1984, un viernes, Dallas se preparaba para el juego anual de fútbol americano universitario, conocido como la rivalidad Red River. Red River se refiere al río que forma la frontera entre Texas y Oklahoma, por lo que este juego es esencialmente una competencia entre los dos estados. Este evento tiene una larga historia en Texas, celebrándose en el Cotton Bowl Stadium de Dallas desde 1932. Cada año, miles de visitantes acuden a Dallas para este evento, y es común que la gente se reúna la noche anterior al juego para celebrar. Angela y sus amigos no fueron una excepción. Más tarde ese día, Angela invita a sus amigos Anita y Russell al bar para salir por la noche. Su novio no se unió a ellos porque tenía un trabajo importante temprano al día siguiente. Angela y sus amigos lo pasaron muy bien en el bar y se fueron alrededor de las 12:30 de la madrugada. Después de dejar a sus amigos en sus casas, Angela pasó por el apartamento de su novio. Esperaba que él la invitara a quedarse la noche, pero las cosas tomaron un giro inesperado. Ben estaba molesto por la llegada de Angela, enfatizando repetidamente que ya le había dicho sobre su tarea importante al día siguiente y que solo quería descansar sin ser molestado. Angela estaba furiosa por el rechazo de su novio. Al cerrar la puerta de un portazo, Angela salió enfurecida y se marchó. Ben la observó subirse a su coche, pero no la detuvo. Dio media vuelta, regresó a su habitación y rápidamente se quedó dormido. Unos 15 minutos después, Ben fue despertado de nuevo, esta vez por una llamada telefónica de Angela. Al contestar, Angela sonaba nerviosa. Dijo que había dejado que un hombre usara su baño y que ahora él aún no se había ido. Estaba asustada y quería seguir hablando por teléfono con Ben. Antes de que Ben pudiera hacer preguntas,
Angela dijo apresuradamente que lo llamaría de vuelta en unos minutos y terminó abruptamente la llamada. Esta llamada mantuvo a Ben completamente despierto. Permaneció junto al teléfono, esperando a que Angela llamara de vuelta. Pasaron 5 minutos sin respuesta de Angela. Cuando él la llamó, no hubo respuesta. Sintiendo que algo andaba mal, Ben saltó inmediatamente a su coche y condujo lo más rápido posible hasta el apartamento de Angela. Sonó frenéticamente el timbre y gritó el nombre de Angela, pero no hubo respuesta desde el interior. En ese momento, los teléfonos portátiles no eran comunes, pero Ben, como ejecutivo en una empresa de construcción, tenía un teléfono en el coche. Se sentó en su auto y trató de llamar a Angela nuevamente. Después de varios intentos fallidos, informó la situación a la policía. Normalmente, la policía respondería rápidamente a tal llamada, pero esa noche fue una excepción. Dallas estaba abarrotado de turistas, y el caos significaba que la mayoría de los oficiales estaban ocupados manteniendo el orden. Les tomó media hora llegar a la escena. Después de una breve conversación con Ben para comprender la situación, la policía utilizó una llave de repuesto proporcionada por la administración de la propiedad para entrar al apartamento de Angela. Tan pronto como entraron, notaron algo inusual. Un zapato de tacón negro estaba sobre la alfombra de la sala, y al lado había una marca de arrastre dejada por el tacón. Siguiendo las marcas de arrastre, la policía entró al dormitorio. Allí encontraron una escena del crimen horrífica. Angela yacía en la cama, cubierta de sangre y completamente desnuda. Había sido violentamente asaltada antes de su muerte, con numerosas heridas de arma blanca por todo su cuerpo. 18 en total, con 10 de ellas en áreas críticas. Era evidente que se trataba de un crimen brutal y violento. La policía inmediatamente acordonó el área y realizó una inspección minuciosa del apartamento, tanto por dentro como por fuera. No había señales de entrada forzada y no parecía faltar ningún objeto de valor. Un cuchillo de cocina faltaba del soporte de cuchillos y la bañera mostraba signos de uso reciente. Basándose en estos hallazgos, la policía hizo una evaluación inicial de que el asesino probablemente era alguien conocido por Angela, a quien ella había permitido entrar al apartamento. El arma homicida era el cuchillo de cocina faltante, y el motivo no era el robo sino la agresión sexual. Después de cometer el crimen, el agresor se lavó. Luego tomó el cuchillo y huyó del lugar. Con esta conclusión, la tarea principal de la policía fue investigar a los hombres que habían estado en contacto con Angela. Su novio, Ben McCall, fue el primero en ser interrogado. Ben le dijo a la policía que había estado en casa descansando toda la noche hasta que recibió la llamada de auxilio de Angela y se apresuró a ir a su apartamento. Afirmó que no sabía qué había pasado después de que terminó la llamada, ni quién podría ser el asesino. Al describir los eventos de esa noche, Ben se mantuvo muy tranquilo, sin mostrar signos de tristeza, como si estuviera hablando de algo que le había sucedido a otra persona. Este comportamiento inusual llamó inmediatamente la atención de la policía. Continuaron interrogándolo, preguntándole por qué no vio al asesino al llegar a la escena y por qué no derribó la puerta cuando sintió peligro. Pero Ben no pudo proporcionar respuestas razonables a estas preguntas. Por este motivo, la policía decidió arrestarlo. Después de considerarlo, Ben rechazó la solicitud de la policía, pero accedió a proporcionar su saliva para una comparación. Como en ese momento no había pruebas concretas, la policía no tenía otras opciones inmediatas. Después de recoger la saliva de Ben, lo dejaron ir. Más tarde ese día, la policía, a través de varios canales, identificó a 3 sospechosos más: el exnovio de Angela, David, su compañero de clase, Patrick, y Russell, el amigo que estaba con ella esa noche. Según personas cercanas, el exnovio de Angela, David, tenía un temperamento muy volátil y había estado acosando a Angela de varias maneras después de su ruptura. El compañero de clase Patrick, que estaba enamorado de Angela, tenía una personalidad bastante extrema y la había seguido por el campus varias veces. El amigo Russell también tenía sentimientos por Angela y vivía muy cerca de ella. Además,
había salido de la ciudad de manera sospechosa con su equipaje el día después del incidente. Antes de proceder con la investigación de los 3 sospechosos, la policía obtuvo una pista muy valiosa. El experto forense, al analizar los fluidos encontrados en el cuerpo de Angela, determinó que el perpetrador tenía un tipo de sangre no secretor. En términos sencillos, esto significa que los fluidos corporales del perpetrador no revelaban su tipo de sangre. Esta característica es relativamente rara, ocurriendo en aproximadamente el 20% de la población. En ausencia de la tecnología de pruebas de ADN en ese momento, la policía a menudo usaba este método para reducir el número de sospechosos. Después de determinar las características del perpetrador, la policía inicialmente analizó la saliva de Ben. Los resultados de las pruebas mostraron que sus fluidos corporales revelaron su tipo de sangre, que no coincidía con el perfil del perpetrador. Por lo tanto, Ben fue descartado como sospechoso. A continuación, la policía interrogó a los otros 3 sospechosos uno por uno. Sin excepción, todos ellos negaron cualquier participación en el caso. Al analizar sus muestras de saliva y sus coartadas, la policía pudo reducir la lista de sospechosos a una persona, el amigo de Angela, Russell. Entre los 3 sospechosos, solo la coartada de Russell era poco confiable y coincidía con el perfil del perpetrador. Por lo tanto, la policía rápidamente trajo a Russell para una segunda ronda de interrogatorios. Esta vez, el interrogatorio fue más intensivo. Esto creó una carga psicológica significativa para Russell. La policía ignoró cualquier explicación que intentara dar y le exigió directamente que confesara el crimen. Russell sintió que los métodos de interrogación de la policía eran inapropiados, así que ejerció su derecho a permanecer en silencio y se negó a responder cualquier pregunta. Su comportamiento no cooperativo solo profundizó sus sospechas, pero desafortunadamente, la policía no tenía pruebas directas que lo vincularan al caso. Aunque tenían resultados de comparación de fluidos, esta técnica tenía inexactitudes significativas y solo podía usarse para una selección aproximada de sospechosos. No podía servir como prueba admisible en el tribunal. Así que, después de que terminó el interrogatorio, la policía tuvo que dejarlo ir. En este punto de la investigación, la mejor amiga de Angela, Sheila, finalmente entró en escena. Sheila tenía una personalidad tranquila y no disfrutaba de las multitudes, por lo que no había asistido a la reunión esa noche. Aunque Sheila y Angela eran muy buenas amigas, sus personalidades eran completamente opuestas y rara vez tenían la oportunidad de pasar tiempo juntas. Pero esto no afectaba su relación. Cada vez que Angela enfrentaba dificultades reales, Sheila siempre era la primera en dar un paso adelante, y esta vez no fue la excepción. Al enterarse de que el sospechoso Russell seguía en libertad, Sheila no dejaba de pensar en maneras de encontrar pruebas de su crimen. Después de discusiones continuas con la policía, finalmente idearon un plan viable. La policía planeó que Sheila se acercara a Russell y se hiciera amiga de él. Una vez que se hicieran cercanos, Sheila aprovecharía la oportunidad para preguntarle a Russell sobre Angela. A pesar de no ser experta en este tipo de trabajo, Sheila decidió seguir adelante por el bien de su amiga. Durante el siguiente periodo, Sheila frecuentemente tenía comidas y charlas con Russell. Cuando el momento parecía adecuado, Sheila se reunió con Russell, llevando un dispositivo de grabación oculto, y le preguntó sobre Angela. La reacción de Russell al escuchar el nombre de Angela fue inusualmente fuerte, principalmente porque el interrogatorio policial anterior había dejado una sombra psicológica sobre él. Russell simplemente le dijo a Sheila que eran solo amigos comunes y que había ido a casa a descansar esa noche sin ningún otro incidente. Después de que este plan fracasó, la policía empleó otras tácticas. Sometieron a Russell a vigilancia las 24 horas y lo traían con frecuencia para interrogarlo cada pocos días. Después de vivir en este entorno durante un tiempo, Russell empezó a quebrarse bajo la presión. Contrató al abogado defensor más renombrado y negoció con la policía. Una vez que recuperó su libertad, rápidamente dejó los Estados Unidos y se mudó a otro lugar.
Después de la partida de Russell, la policía perdió toda esperanza. A medida que pasaba el tiempo, el caso gradualmente se enfrió. El tiempo voló y en un abrir y cerrar de ojos, era el año 2004. Sheila tenía ahora 43 años, con una familia feliz y 2 hijos sobresalientes. Durante los últimos 20 años, Sheila había sido reacia a hablar mucho sobre Angela. Ella sabía que no había esperanza de resolver el caso y quería olvidar los recuerdos dolorosos y seguir adelante con su vida. Pero un evento inexplicable cambió completamente su perspectiva. Una noche, mientras Sheila estaba acostada en la cama leyendo el libro de Daniel, sucedió algo milagroso cuando levantó la vista para descansar. Sheila vio a su vieja amiga Angela junto a la cama. Después de este extraño evento, Sheila se determinó a buscar justicia para su amiga. Al investigar, ella se enteró de que la tecnología de ADN había hecho avances significativos. En los últimos años, la policía había resuelto muchos casos fríos utilizando esta nueva tecnología. Sheila creía ingenuamente que la policía también podría usar esta tecnología para resolver el caso de Angela. Esta idea era completamente correcta, pero el proceso de convencer a las autoridades estuvo lleno de dificultades. Siempre que Sheila llamaba al departamento de policía, pidiéndoles que probaran el ADN del asesino, la policía siempre encontraba varias excusas para negarse. Argumentaban que no había nuevas pistas en el caso, y los detectives que habían trabajado en él se habían jubilado hace mucho tiempo. No estaban dispuestos a gastar las costosas tarifas de las pruebas en un caso tan antiguo. Finalmente, la policía le dijo directamente a Sheila que la evidencia original se había perdido accidentalmente en una inundación. Sheila comprendía claramente la verdadera razón detrás de la reticencia de la policía. Simplemente no querían gastar el dinero y el tiempo en el caso de Angela. Después de soportar un año y hacer no menos de 800 llamadas telefónicas, la persistencia de Sheila no disminuyó. Sin avances a pesar de los incansables esfuerzos, Sheila decidió adoptar un enfoque diferente. Durante el siguiente periodo, Sheila estudió diligentemente técnicas de investigación y obtuvo una licencia de investigadora privada. Este nuevo credencial facilitó la interacción de Sheila con la policía. A través de una comunicación persistente con las autoridades pertinentes, finalmente se estableció un grupo de trabajo para el caso de Angela en 2006. Sheila, ahora con licencia de investigadora privada, se unió al equipo. Con el esfuerzo colectivo de todos, lograron recuperar la evidencia original preservada del caso. Después del análisis de ADN, identificaron rápidamente al asesino, un hombre llamado Donald Bess, no Russell. En ese momento, Bess, de 60 años, tenía un historial de múltiples crímenes contra mujeres. Su primer delito registrado se remonta a 1975, cuando fue condenado por agredir y secuestrar a una mujer, por lo cual fue sentenciado a 25 años de prisión. Pero, por razones desconocidas, Bess no cumplió toda su condena y fue puesto en libertad condicional después de solo 9 años. Al recuperar su libertad, Bess no se reformó. Apenas 7 meses después, cometió el horrible crimen contra Angela. Dado que la policía no capturó a Bess en ese entonces, un año después atacó a otra mujer. Fue este crimen posterior el que dejó su ADN en la base de datos, lo que finalmente permitió a la policía identificarlo como el asesino de Angela. Basándose en la confesión de Bess y otras pruebas, la policía reconstruyó los eventos de esa fatídica noche. Bess está buscando presas potenciales en un bar cuando ve a Angela. Aunque Angela estaba acompañada por amigos, lo que la hacía un objetivo menos ideal, Bess se obsesionó con ella y decidió arriesgarse. Siguió a Angela después de que ella salió del bar y finalmente vio su oportunidad cuando ella dejó a todos sus amigos y se dirigió a casa sola. Sin estar segura de si Angela tenía amigos, Bess usó la excusa de necesitar usar el baño para entrar al apartamento de Angela. De esta manera, si había alguien más presente, él podría irse sin levantar sospechas. Aunque no podemos conocer los pensamientos exactos de Angela en ese momento, está claro que esta táctica permitió a Bess
acceder al apartamento sin resistencia inmediata. Una vez dentro, Bess dominó a Angela, lo que llevó al brutal crimen que le quitó la vida. La resolución del caso trajo una mezcla de alivio y tristeza, ya que finalmente se hizo justicia. Pero los recuerdos del trágico final de Angela permanecieron. Los avances en la tecnología del ADN y la incansable dedicación de Sheila jugaron un papel clave en la resolución de este caso de larga duración. Pero es muy probable que cuando escuchó el golpe en la puerta, pensó que era su novio viniendo a disculparse. De lo contrario, ella no habría abierto la puerta tan fácilmente. Una vez que abrió la puerta, Angela no tuvo una buena manera de negarse a dejar entrar a Bess, por lo que inmediatamente se arrepintió de su decisión y llamó a su novio. Mientras Angela hablaba por teléfono, Bess ya había revisado todo el apartamento. Después de confirmar que no había nadie más, tomó un cuchillo de cocina, amenazó a Angela para que terminara la llamada, y luego la arrastró al dormitorio para cometer el crimen. De hecho, cuando Ben llegó al apartamento, Bess todavía estaba adentro. Inicialmente, Bess se asustó por los golpes, pero pronto el ruido cesó, y Bess aprovechó esta oportunidad para salir por la puerta trasera. En ese momento, Ben estaba en su coche haciendo una llamada telefónica. Si hubiera estado un poco más atento, podría haber visto a Bess. Desafortunadamente, todos estos eventos se perdieron debido a su falta de atención. El 18 de junio de 2010, 26 años después del asesinato de Angela, el caso fue a juicio. Donald Bess fue condenado a muerte por asesinato en primer grado. Ahora, a la edad de 75 años, sigue condenado a muerte sin fecha de ejecución. Si bien el caso de Angela Zamota puso fin de manera justa a años de dolor, también dejó lecciones profundas sobre la importancia de la perseverancia y los avances en la tecnología legal. Los esfuerzos incansables de Sheila y el desarrollo de la tecnología de ADN han demostrado que, sin importar cuánto tiempo haya pasado, la justicia aún puede prevalecer. Además, el caso también enfatiza la necesidad de cooperación entre el público y las agencias de aplicación de la ley para resolver casos criminales complejos e injustos. Al encontrar al culpable, el caso de Angela Zamota se ha convertido en un testimonio del poder de la determinación y la capacidad de aplicar la tecnología para llevar justicia a las víctimas y sus familias.